Blandi. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Gustavo, buen día. Bien, antes de meternos en el 2026, ¿cuál fue el primer impacto que tuvo en los mercados esta presentación de un presupuesto con una mirada hacia educación, salud, la parte de jubilaciones? El mercado lo tomó en términos generales positivamente. Sí. Había sufrido una fuerte caída el viernes. Claro. El lunes, esperando el mensaje, también estuvo en modo cauto. Y ayer el mercado rebotó levemente, no vamos a decir que recuperó todo lo perdido, pero por lo menos lo tomó de una manera positiva. ¿Por qué? Porque respondió al mensaje, creo, que esperaba todo el mundo, que es un mensaje de consenso, de conciliación, de bajar un poco los ánimos y de empezar a hacer un poco de política, que es lo que le pide el mercado. O sea, el mercado le está diciendo, este presupuesto sí o sí tiene que ser aprobado por el Congreso. Claro, que es la batalla que viene ahora. Exactamente. Entonces, el primer paso es positivo. Presentamos un presupuesto, punto destacable, lo vamos a tratar, dijo, vamos a buscar consenso con la gente que quiere un país como el que pensamos nosotros, pero por lo menos abrió un poco el juego como para discutir un presupuesto. Bueno, ¿y cuál es el escenario que se plantea para el argentino común con este presupuesto 2026? Bueno, en términos generales va a haber un presupuesto, lo cual ya genera un marco de esta famosa ley de leyes, genera un marco global como para ir tomando decisiones e ir siguiendo cierta pauta. También esta idea de que el gobierno quiere negociar con los gobernadores, ¿sí? Es decir, por lo menos acordar y poder sacar este presupuesto. Entonces, hay partidas para, supuestamente, algunas obras, veremos en qué provincia. Hay partidas para este famoso compensación mutua de deudas, con lo cual hay herramientas para poder acordar con los gobernadores que los otros presupuestos claramente habían sido recortadas. No pensemos que este es un presupuesto que va a recuperar el ajuste que se produjo antes. Todo lo que se perdió. No, para nada. De hecho, yo lo que destaqué del mensaje fue, este es el nivel de gasto público más bajo en términos del PBI de los últimos 30 años. Claro. ¿Sí? Con lo cual, si yo achiqué todo el gasto en términos del PBI, no hay mucho como para repartir y compensar. Hasta acá llego. Sí. Vamos a acomodar un poco para, digamos, tomar en cuenta los pedidos de determinados sectores. Entonces, en un marco de un presupuesto que sigue siendo restrictivo y con pautas macrofiscales que son bastante inconsistentes, pensemos que lo que destacó todo el mundo, el dólar para fin de año, para fin de este año está pautado en 1.325, estamos en 1.480. Claro. Para fines del año 26 está en 1.423, o sea, estamos pensando que el dólar después de las elecciones va a ir de vuelta para abajo y se va a mantener durante todo el 2026 en un nivel muy bajo. Sí, estable. Estable. Qué raro en Argentina. Muy raro que esto suceda, sobre todo después de la volatilidad del último tiempo y sobre todo porque el mercado está diciendo, bueno, hay que resetear todo el tema del tipo de cambio después de las elecciones, con lo cual eso luce inconsistente. Por lo tanto, la otra pata de ese modelo inconsistente es la inflación. Si el dólar empieza a subir, va a golpear duro. Va a golpear duro, el 10% de inflación para el año que viene luce escaso, luce también restrictiva la inflación para este año. La inflación planteada es 24,5, lo cual significa que de acá a fin de año la inflación tiene que crecer solamente un 4%. Eso indicaría índices de inflación del 1% mensual o un poco menos. Bastante difícil que se cumpla. No estamos muy lejos, pero pensemos que los últimos meses estamos en 1,9. O sea, todavía ni siquiera nos estabilizamos en el 1,5 como para pensar en un 1% de inflación. ¿Qué es lo que está diciendo la gente de a pie? Jubilaciones, educación, salud y discapacidad, que eran los pilares del gasto social que fueron fuertemente recortados estos años, y el gobierno plantea ahora incrementos. No pensemos que estos incrementos en términos reales van a recuperar parte de lo perdido. De hecho, cuando uno se pone a analizar, estos incrementos son en términos de masa. Con lo cual, ahí cuando hablamos de que los jubilados van a recibir un aumento del 5%, no significa que cada jubilado va a subir un 5% su ingreso. Es la masa, es la cantidad de jubilados
por la jubilación. Si yo pienso que va a haber más jubilados el año que viene, esa masa tiene que crecer. Por lo tanto, en realidad lo que el gobierno está pautando en el presupuesto es un incremento de la cantidad de jubilados más que un incremento de las jubilaciones. Bien. Las jubilaciones van a seguir ajustándose por inflación, lo cual también te lleva a que crezca en términos reales, porque mira hacia atrás. Discapacidad también crece en términos reales, pero probablemente por algún cambio en la cantidad de discapacitados va a seguir siendo el mismo ajuste. Salud recupera así un poco porque tiene un aumento del 17%, pero también recordemos que el recorte fue entre un 35 y un 40%. Con lo cual estamos todavía bastante atrás de lo que planteamos. Y por último, educación. Las universidades ya plantearon claramente que el presupuesto que se le asignó para el 2026 es exactamente lo mismo que se va a gastar en 2025, con lo cual no hay ninguna recuperación, no hay márgenes para mayores aumentos salariales, con lo cual el sistema educativo universitario está bastante renuente a aprobar este presupuesto. Por el otro lado, hay un artículo que deroga el famoso piso del financiamiento educativo del 6%. Con lo cual se va a derogar ese 6% de financiamiento educativo, se deroga el piso de 1% para el financiamiento de la ciencia y técnica y el 0,2% del financiamiento para las escuelas técnicas. Con lo cual, todas las garantías de pisos de sostenimiento de la educación en general se eliminan, se derogan de ahora en adelante. Con lo cual, eso plantea que, bajo ciertas circunstancias en el futuro, podríamos tener mayores ajustes educativos en los próximos presupuestos. Con lo cual esto es la mala noticia más grave, sobre todo para la gente del sector educativo y la gente también de a pie, porque esto también siempre se destaca, la educación no es un gasto sino una inversión. Estamos pensando en ciencia y técnica y estamos pensando en educación, o sea que son las bases sobre las que ese famoso crecimiento que anunció Milei de poder en 30 años ubicarnos como una de las potencias. Si no invertimos en educación y en ciencia, va a ser muy difícil poder alcanzar esos niveles. A ver, con este presupuesto es un escenario similar o un poquito peor al de este 2025. Exactamente, básicamente. Lo que depende mucho es si la economía sigue creciendo, que es el otro pilar que también el gobierno supone que el año que viene la economía va a crecer un 5%, pero este año ya, el segundo semestre ya viene desacelerándose en forma marcada, con lo cual hay que ver cómo queda posicionada la economía para el año que viene. Entonces, si crecemos poco, si tenemos más inflación y si tenemos un tipo de cambio mucho más volátil, el presupuesto va a tender a tener otros números. Porque tenemos que afrontar deuda. Tenemos que pagar la deuda. Y puntos final, hay una cláusula del gobierno que dice que si los recursos no me alcanzan, puedo recortar. Con lo cual, en términos generales, estos niveles son indicativos, llamémosle. En algún punto, si la economía empeora, si el nivel de actividad cae, si la inflación se dispara, el gobierno puede perfectamente pasar la tijera por ciertos números. Recordemos que ya lo ha hecho en presupuestos anteriores. La verdad que van a tener un trabajo bastante arduo, ¿no? Los legisladores, varias horas de debate, principalmente con este tema del presupuesto 2026. Sí, porque creo que la mayoría esperaba un presupuesto un poco más amplio, ¿sí? Por lo menos recuperar en parte, decir, sobre todo por la afirmación de Milei, lo peor ya pasó. Si lo peor ya pasó, todo el mundo espera que haya alguna mejora. No, lo peor ya pasó significa que paró de llover. Ahora este es el piso a partir del cual yo construyo, pero no me voy a ir para arriba, me voy a quedar en este piso. Esa es la afirmación del gobierno, es decir, este es el nivel de gasto que el gobierno siente que es sustentable en el tiempo y que le va a permitir, como afirmó, el equilibrio fiscal con este nivel de gasto, posicionarnos en 30 años como una de las potencias del mundo. Bueno, Germán, gracias por ser tan claro, ¿no? Con temas tan sensibles, y que hay que, ser directos, ¿no? Para que el santafesino de a pie, el argentino de a pie pueda comprender esto, ¿no? Porque habla de presupuesto, habla de números, habla de distintos espacios a los cuales van a estar destinados, pero la realidad, si uno empieza a desglosarlo, a desmenuzarlo, es esta. Sí, no, a ver, vamos a ser claros. El gobierno en su discurso mencionó el equilibrio fiscal fácilmente 30 veces y dijo que el rumbo no se cambia. Este presupuesto es justamente esa realidad palpable. El gobierno no va a cambiar su filosofía ni va a cambiar su política económica. Este es un mismo presupuesto similar a los presupuestos que presentó antes. Mismo nivel de gasto, no va a haber mayores recursos para nadie.
en ese marco vamos a tratar de ver cómo se puede discutir y cómo se pueden priorizar ciertos aspectos. Germán, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la economía en la República Argentina. No, por favor, gracias a vos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.